Ventana. Ahí ya está grabando. Fíjense, esta es la tercera clase del módulo 1 correspondiente. Primero vamos a ver sistema inmunológico y sistema respiratorio. Y la última parte de la tercera clase tiene que ver con lo que es sistema digestivo. Bien, vamos a iniciar con sistema inmunológico. Fíjense, el sistema inmunológico es el sistema de nuestro organismo que está preparado para defendernos del ataque de sustancias extrañas a nuestro organismo, ¿sí? Él cuenta con todo un mecanismo de reacciones físicas, químicas y de células especializadas para mantener a nuestro organismo libre de agentes extraños y que sean potencialmente nocivos. El sistema inmunológico se activa cuando a nuestro organismo ingresa una toxina, un veneno, un virus, una bacteria, un hongo, cualquier microorganismo o sustancia ajena a nuestro organismo es suficiente para que el sistema inmunológico se active. ¿Cuáles son los componentes del sistema inmunológico o sistema inmunitario? Tenemos dos componentes, lo que son los antígenos y los anticuerpos. ¿A qué se llama antígeno? El antígeno es una sustancia que induce la formación de anticuerpos. ¿Por qué? Porque el antígeno es la sustancia que es reconocida por el sistema inmunitario como extraño a nuestro organismo. Por ejemplo, supongan que a su organismo ingresa una bacteria. En la membrana plasmática de la bacteria va a haber unas proteínas que funcionan como antígenos. Esos antígenos son reconocidos por nuestro sistema inmune y se prenden las alarmas. ¿Por qué? Porque las reconoce como unas sustancias que no son del organismo, sino que son extrañas. Entonces, antígeno es cualquier sustancia, como vemos acá, que es capaz de estimular el sistema inmunitario. ¿Y cómo lo estimula? Porque el sistema inmunitario lo reconoce como una partícula extraña. Ahora, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son las proteínas que el sistema inmunológico produce para atacar al antígeno. Es decir, son las sustancias de defensa que el sistema inmunológico elabora para que vaya a atacar al antígeno y lo destruya. El sistema inmunológico trabaja a través de estos dos componentes. Tengo el organismo intacto, de repente ingresa un antígeno, que es una sustancia extraña, el sistema inmunológico lo reconoce y como respuesta elabora un anticuerpo. Ese anticuerpo es una proteína que se une, bueno, no solo son proteínas los anticuerpos, tenemos proteínas, tenemos células, tenemos toxinas, etcétera, que se unen a esa sustancia extraña para tratar de destruirla. Y de esa forma mantener el organismo libre de partículas extrañas. Para que este sistema inmunitario pueda funcionar perfectamente, tiene una serie de órganos que les permite cumplir esa función. Esos órganos se llaman órganos linfoides y se dividen en dos grupos, los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? Son aquellos órganos donde se forman y maduran las células del sistema inmunológico. Esas células del sistema inmunológico se llaman linfocitos. Es decir, estos linfocitos son las células que el sistema inmunológico elabora para que vayan y ataquen al antígeno. ¿Dónde se elaboran y maduran los linfocitos? En la médula ósea y
el timo. Entonces, aquí vamos a marcar cuáles son los órganos linfoides primarios. El timo y la médula ósea. La médula ósea es la sustancia roja que se encuentra en la parte interna de los huesos largos. Estos dos órganos son los que se encargan de formar y a la vez madurar a los linfocitos. Luego vamos a tener los órganos linfoides secundarios. Estos órganos secundarios es donde se acumulan tanto los linfocitos como las otras células inmunitarias. Es decir, los órganos linfoides secundarios son como el depósito de los linfocitos y de las células inmunitarias una vez que abandonan los órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son estos órganos linfoides secundarios? Tenemos las amígdalas que están en la garganta, tenemos el vaso que está a un costado del estómago, tenemos las placas de Peyer que están dentro del intestino delgado, tenemos la apéndice que está a un lado del intestino grueso y tenemos los ganglios linfáticos. Todos estos órganos funcionan como almacén de linfocitos y de células inmunitarias. Cuando entra o se estimula por alguna razón el sistema inmunitario, son estos órganos linfoides secundarios los que liberan y hacen que viajen a través de la sangre las células inmunitarias y los linfocitos. Y esas células inmunitarias y linfocitos van a ir a través de la sangre hacia donde esté el foco de infección. Por ejemplo, si tenemos una herida, allí van a entrar bacterias, eso estimula el sistema inmune y el sistema inmune a través de la sangre liberan los órganos linfoides secundarios, liberan linfocitos y células inmunitarias que van a la herida para bloquear, para tratar de destruir esa bacteria que está en la herida. Dentro de las células que forman el sistema inmunitario, tenemos lo que se conoce con el nombre de glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Leuco es blanco, ¿sí? Por eso se llaman leucocitos o glóbulos blancos. Los leucocitos son unas células sanguíneas que se producen en la médula ósea y se almacenan en la sangre y en los tejidos linfáticos. Dentro de esos glóbulos blancos, que son los leucocitos, vamos a tener varios tipos. Esos varios tipos son los linfocitos, que ya mencionamos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Todos estos son glóbulos blancos que se activan cuando ingresa una bacteria o cuando ingresa un virus o cuando ingresa un hongo, etc. Pero todos son células del sistema inmune. Dentro de los leucocitos hay dos tipos principales, que son los fagocitos y los linfocitos. Fago significa comer. Entonces, los fagocitos van a ser las células que se comen a los organismos invasores, lo destruyen, ¿sí? El tipo más común de fagocitos son los neutrófilos y los neutrófilos se especializan en atacar a las bacterias. Entonces, fíjense cómo acá tenemos un fagocito y todas estas son bacterias que él va a ir fagocitando, es decir, va a ir comiéndose y de esa manera las digiere. Esos son los fagocitos. Dentro de los principales tipos de leucocitos también tenemos los linfocitos, que hemos hablado ya de ellos, que se producen en los órganos linfoides. Los linfocitos son los que permiten a nuestro organismo recordar y reconocer a invasores anteriores y ayudan a destruirlo. Con esto de la pandemia, ¿verdad? Hubo mucha información en las noticias, en la prensa, en los periódicos,
respecto a los diferentes tipos de vacunas. Y ustedes escuchaban que decían, bueno, el detalle de esta vacuna es que no guarda memoria o la memoria dura muy poco, dura 6 meses. Esa memoria se refiere justamente a la actividad de los linfocitos. Los linfocitos son las células que tienen la capacidad de guardar la información de un antígeno, de un invasor, y tenerla allí reservada. De manera que si ese invasor vuelve a ingresar en el organismo, los linfocitos ya están preparados y ya saben qué tipo de anticuerpos deben enviarle para neutralizarlo. Entonces, eso que hablan de la memoria, que tenían algunas vacunas, otras no, está relacionada con los linfocitos. De los linfocitos vamos a tener dos tipos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, ellos son los que funcionan como un sistema de inteligencia militar, ¿sí? Ellos son los que están por allí como medio enmascarados, supervisando todo el organismo para detectar un posible agente extraño. Y una vez que ellos localizan el objetivo, es decir, localizan que hay un agente extraño, entonces ellos activan el resto del sistema inmunológico y envían anticuerpos que son defensas para atraparlo. Por otro lado, tenemos los linfocitos T, que los linfocitos T son como los soldaditos. Es decir, los linfocitos B identifican el objetivo, activan el sistema inmune y entonces entran a trabajar los linfocitos T. Ellos son los que salen al frente de guerra a destruir a los invasores. Y esos invasores, como ya les expliqué, han sido previamente identificados por el servicio de inteligencia, que son los linfocitos B. Toda esta acción del sistema inmune genera en nosotros los humanos y en otras especies de seres vivos lo que es la inmunidad. La inmunidad es la resistencia, ¿verdad? O la oposición que nosotros tenemos a sufrir algunas enfermedades. Dentro de la inmunidad, nosotros vamos a tener varios tipos, que son, uno, la inmunidad natural o innata, otro, la inmunidad adquirida o activa, y el otro tipo es la inmunidad pasiva. ¿Cuál es la inmunidad innata o natural? Es esa inmunidad que nosotros adquirimos al momento de nacer por los anticuerpos que la madre transmite a través de la placenta y de la leche. Esa es la innata o natural. También tenemos esa inmunidad que de forma natural, por la genética de los seres vivos, no los hace susceptibles a sufrir algunas enfermedades. Por ejemplo, hay virus que producen gripe en los pollos, pero no en los humanos. Y hay virus de los humanos que no afectan a los perros, ni afectan a los gatos, ni afectan a las aves. ¿Por qué? Porque cada especie tiene una inmunidad natural que no le permite sufrir esa enfermedad. Es decir, el antígeno entra e inmediatamente es destruido, no puede instalarse. Entonces, la inmunidad natural viene dada porque muchos de los gérmenes que afectan a otras especies no hacen daño en el humano, ¿sí? Por ejemplo, fíjense los que les decía, los virus que producen leucemia en los gatos o que producen moquillo en los perros no afectan a los seres humanos. También tenemos casos contrarios. Por ejemplo, algunos virus que producen enfermedades en los seres humanos, como el SIDA, no produce enfermedad, por ejemplo, en los monos, o no produce enfermedad en los perros. Luego tenemos lo que representa la inmunidad adquirida o activa.
es la inmunidad que se desarrolla durante el transcurso de la vida, ¿sí? Es la inmunidad que se genera a través de los linfocitos de memoria y que queda cuando la persona se expone a una enfermedad o cuando recibe una vacuna. Por ejemplo, esta inmunidad adquirida es la que tienen las personas que ya le dio lechina, ¿sí? Ya le dio lechina, ya le dio sarampión, ya los linfocitos T guardaron la memoria de esa enfermedad y si ese microorganismo intenta de nuevo invadir nuestro cuerpo, enseguida los linfocitos T le envían los anticuerpos que tienen ahí de memoria, lo destruyen y no se expresa la enfermedad. Este mismo tipo de inmunidad, la adquirida o activa, es la que nosotros desarrollamos a través de las vacunas. Las vacunas son como simular que el paciente sufrió la enfermedad. Y cuando se simula la enfermedad, el sistema inmune se activa, se fabrican todos los anticuerpos, todas las células que pueden destruir ese microorganismo y entonces se guarda la memoria. Cuando vuelve el organismo a exponerse una segunda vez ante ese microorganismo, ya tiene la información, se activa todo el sistema inmune y rápidamente lo destruye. Y no se sufre la enfermedad. Y por último, tenemos lo que es la inmunidad pasiva, que es otra forma de clasificar la inmunidad que se pide prestada. Es decir, es una inmunidad que dura poco tiempo. Por ejemplo, como les hablaba aquí de la inmunidad natural, la que adquieren los bebés a través de los anticuerpos que están en la leche materna. Esos anticuerpos le van a servir al bebé por un tiempo determinado, pero luego ya esos anticuerpos desaparecen y él va a tener que desarrollar sus propios anticuerpos. Bien, eso es lo que se llama la inmunidad pasiva. Bien, habiendo explicado ya las generalidades del sistema inmune, vamos a hablar de cuáles son las principales patologías del sistema inmunológico. Así tenemos los trastornos de inmunodeficiencia primarios o adquiridos, que son aquellas enfermedades donde por alguna razón puede ser alguna otra enfermedad o puede ser genético, el sistema inmune del paciente no está trabajando a toda marcha, sino que se encuentra deprimido. Tenemos también los trastornos autoinmunitarios, que son hoy en día bastante frecuentes y graves, porque aquí el desequilibrio que hay es que el sistema inmune ha perdido la capacidad de diferenciar entre las células propias y las células extrañas. Entonces, él ve las células propias como extrañas y las ataca. Y entonces ahí hay daño de riñón, de corazón, de nervio óptico, de la piel, porque es el sistema inmune, imagínense, el propio sistema inmune reconociendo como extraño las propias células de nuestro cuerpo y las ataca como que si fueran extrañas. Luego también tenemos los trastornos alérgicos, que son aquellos donde el sistema inmune responde de forma exagerada ante un estímulo. Ese estímulo puede ser un olor, puede ser, por ejemplo, algún alimento, puede ser incluso algún medicamento que el sistema inmune se encuentra muy sensible ante esa sustancia y cuando el organismo se expone a esa sustancia reacciona de forma exagerada y se produce una reacción alérgica. Y ya como patologías más graves tenemos el caso del cáncer del sistema inmunológico. Vamos entonces a explicar un poco lo más general de cada una de estas patologías. Tenemos en primer lugar los trastornos de inmunodeficiencia que pueden ser primarios o adquiridos, ¿ok? Son trastornos que se producen cuando una parte del sistema inmunitario,
no está funcionando adecuadamente o no está presente. Es cuando el paciente ya nace con ese defecto. Eso es lo que se llama trastorno de inmunodeficiencia primario, es decir, ya la persona nace con esa condición. Luego tenemos los trastornos de inmunodeficiencia secundarios o adquiridos, que son aquellos que el paciente adquiere por algún suceso de su vida. Ese suceso puede ser una infección, puede ser la exposición a un medicamento, puede ser producto también de una enfermedad, aunque también puede generarse como consecuencia de un cuadro de desnutrición grave, de quemaduras graves o algún otro problema médico que logre afectar el sistema inmunológico. Entonces, inmunodeficiencia primaria cuando el paciente ya nace con esa condición. Inmunodeficiencia secundaria o adquirida cuando por algún suceso durante la vida del paciente desarrolla esta inmunodeficiencia. Luego, en segundo lugar, tenemos los trastornos autoinmunitarios. Son estas enfermedades, como les explicaba, donde el sistema inmunológico por error ataca a los tejidos y órganos de nuestro propio cuerpo y los ataca porque los reconoce como que si fueran invasores externos. Dentro de estas enfermedades autoinmunitarias vamos a tener el lupus, vamos a tener, por ejemplo, la artritis reumatoide juvenil, donde hay ataque de las articulaciones por parte del sistema inmunológico. Estas articulaciones se inflaman y se vuelven no funcionales, es decir, no cumplen su función de darle movimiento a los huesos. Dentro de los trastornos inmunitarios también tenemos la esclerodermia, donde, fíjense, hay ataque a lo que es el sistema circulatorio. Tenemos la espondilitis anquilosante, donde hay ataque a las vértebras y la persona entonces empieza a tener una postura no adecuada porque las vértebras están desgastadas e inflamadas por este ataque del sistema inmunológico. Tenemos también la dermatomiositis juvenil, donde vemos inflamación de tejido blando, párpados, el cartílago de la oreja, también porque se acumulan allí células inmunitarias y linfocitos que envía el sistema inmunológico porque está reconociendo a esos tejidos como que si fueran agentes extraños. Luego también tenemos lo que son los trastornos alérgicos, que como ya les mencioné, es cuando hay una reacción exagerada del sistema inmunológico ante algún antígeno que viene del ambiente, es decir, que se encuentra en el entorno. Puede ser un medicamento, puede ser un alimento, puede ser una sustancia química, puede ser el roce con una planta, etc. Las sustancias que son capaces de producir alergia se denominan alergenos. Hay algunas reacciones alérgicas que pueden ser muy, muy graves y muy exageradas y producir estornudos, ojos llorosos, hinchazón en los ojos. Incluso tenemos la anafilaxia que pone en riesgo la vida del paciente, porque en la anafilaxia hay una inflamación de lo que es la laringe, que forma parte de las vías respiratorias superiores. Entonces se inflama esto, ¿verdad? Acá la laringe, se reduce la entrada de aire y el paciente puede morir por asfixia. Y todo eso se puede producir solo de una reacción alérgica. Luego, dentro de los trastornos alérgicos, tenemos también muy común el asma, ¿sí? El asma es cuando ante alguna condición externa, por ejemplo, humo, algún olor fuerte, olor a pintura, incluso el frío,
hay una inflamación de los tubos bronquiales. Fíjense, este es un bronquio normal. Fíjense todo el espacio que tiene acá adentro para que pase el aire. Esto es un bronquio inflamado. El bronquio se cierra, se llena de secreción y eso impide el paso del aire. Y es por eso que el paciente asmático entonces experimenta mucha dificultad para respirar, porque los bronquios están inflamados y se reduce mucho la entrada de aire. Entre otros de los trastornos alérgicos muy frecuentes tenemos los eczemas, que son estas erupciones que salen en la piel por contacto con algún alergeno. Puede ser una planta, puede ser una sustancia química, incluso también se pueden producir por algunos alimentos. Vamos a estudiar ahora cuáles son los fármacos que se utilizan frente a las patologías del sistema inmune. Estos fármacos se dividen en tres grandes grupos. Los inmunosupresores, que como la misma palabra dice, suprimen el sistema inmune para que no esté tan exagerado. Tenemos por otro lado los inmunoestimulantes, que fíjense que el mismo nombre indica que entonces ellos lo que hacen es que estimulan al sistema inmune para que trabaje más. Y tenemos los antialérgicos, que son más conocidos, que son los que se utilizan para reacciones alérgicas. Dentro del grupo de los inmunosupresores vamos a tener tres grupos de fármacos principales, que son los glucocorticoides, los inhibidores de la calcineurina y los antiproliferativos o antimetabólicos. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Fíjense, vamos a hablar en primer lugar de los glucocorticoides, que pertenecen al grupo de los inmunosupresores. Los medicamentos más frecuentes que pertenecen al grupo de los glucocorticoides son la prednisona y la prednisolona. Ellos se utilizan para trastornos autoinmunitarios como por ejemplo el lupus, la artritis, la psoriasis, la dermatomiositis, la esclerosis múltiple, y también se utilizan como medicamentos de segunda línea para el tratamiento del rechazo de trasplante. ¿Qué pasa con los trasplantes? Fíjense todo lo que hemos hablado del sistema inmune. El sistema inmune saludable tiene la posibilidad de reconocer y decir, esta célula es propia y esta es extraña. A la propia no la ataco, a la extraña sí. Cuando un paciente recibe un trasplante, por ejemplo, un trasplante de riñón, evidentemente cuando ese riñón sea colocado en el cuerpo del paciente, el sistema inmunológico se va a activar y va a saber que esas células que tiene ese riñón no son de él, sino son extrañas, vienen de otro organismo. Entonces, cuando hay trasplante, es necesario que el paciente reciba inmunosupresores. ¿Para qué? Como para frenar un poco la acción del sistema inmunológico y que no ataque con mucha severidad ese órgano que se está trasplantando. Y ese es uno de los usos que tienen los glucocorticoides como la prednisona. Luego, dentro de los inmunosupresores, además de los glucocorticoides, tenemos también los inhibidores de la calcineurina. Entre ellos tenemos como ejemplo la ciclosporina y el tacrolimus. Estos son los mejores inmunosupresores, son los más eficaces y los que se utilizan mucho en el ambiente clínico. Y son muy utilizados también para los pacientes que han tenido el trasplante de algún órgano. Luego tenemos lo que son los antiproliferativos y antimetabólicos. Allí tenemos el sirolimus, lo que es el everolimus, la azatioprina, el micofenolato.
Ellos también se emplean para evitar el rechazo de un órgano trasplantado. Pero además de eso, también se utilizan para tratar casos graves de artritis reumatoidea. ¿Cuál es el gran problema de los inmunosupresores, chicos? Que ellos deprimen al sistema nervioso, al sistema inmunológico para todo. O sea, no lo deprimen solo para que no ataque algunas células, sino que lo deprimen para que no ataquen a cualquier célula. Entonces, los pacientes que están recibiendo inmunosupresores son pacientes susceptibles a contraer cualquier enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ellos pueden contraer neumonía, gripe, virus, lo que sea que esté en el ambiente. ¿Por qué? Porque tienen el sistema inmunológico deprimido. Bien, entonces son pacientes que deben protegerse del ambiente. No deben estar expuestos a muchas visitas de personas, deben utilizar tapabocas, deben protegerse porque están expuestos a cualquier enfermedad. Luego pasamos al grupo de los inmunoestimulantes. Es decir, acá vamos a tener los fármacos que en vez de deprimir el sistema nervioso, el sistema inmunológico, lo estimulan a que trabajen más. Ahí tenemos como ejemplo el levamisol, la talidomida. Ellos se utilizan en pacientes que tienen enfermedades graves, como por ejemplo lo que es el eritema nodular leproso, y también en personas con trastornos de mieloma múltiple. Es decir, son pacientes que de forma natural tienen el sistema inmunológico deprimido, o sea, nacieron con el sistema inmunológico a media máquina. Entonces, eso lo hace susceptible a sufrir enfermedades graves y cuando esas enfermedades se desarrollan, entonces es necesario administrar los inmunoestimulantes para poder mantener al paciente con vida. Tenemos el caso particular de la talidomida que se vende bajo un estricto régimen de control. La talidomida tiene una distribución muy restringida porque resulta que es una sustancia que produce efectos teratogénicos muy graves. ¿Qué son efectos teratogénicos? Malformaciones de los fetos. Entonces, si hay una mujer que esté consumiendo talidomida por este efecto farmacológico y sale embarazada, las consecuencias son muy, muy graves. Por eso la talidomida se deja como última opción, cuando ya se han probado otras opciones y el paciente no mejora. Entonces, solo se administra cuando es indispensable para mantener con vida al paciente. Luego pasamos ya al tercer grupo, donde vamos a tener los fármacos más comunes que nosotros hemos escuchado, como son los antialérgicos. Los antialérgicos también son llamados antihistamínicos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es bloquear una sustancia que se llama histamina. Y la histamina es una sustancia química que se produce dentro de nuestro organismo cuando hay alguna alergia. Entonces ellos bloquean los receptores de la histamina y por eso pueden bloquear las alergias. Los antialérgicos se utilizan para tratar reacciones alérgicas como la aparición de ronchas, picazón, estornudo, secreciones nasales transparentes, abundantes, que son síntomas de alergia. Digo transparente porque cuando ya hay una secreción nasal con un color amarillento o verdoso, ya allí ya no es alergia, allí ya hay una infección. La secreción nasal transparente es la que nos indica que lo que hay es una alergia nada más, no hay infección, ¿sí? El caso de los antialérgicos se utiliza para tratar, por ejemplo, urticaria, que son la aparición de ronchas en la piel,
la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, que es cuando hay enrojecimiento e inflamación de los ojos. Y también se utilizan los antialérgicos para tratar lo que es la picazón por la aparición de enfermedades en la piel, como por ejemplo el eczema. ¿Cuál es el detalle que tenemos que tener presente con los antialérgicos? Que los antialérgicos producen somnolencia y sedación. Bien, eso es el inconveniente más resaltante del uso de antialérgicos. Por lo tanto, no podemos mezclar un antialérgico con otros depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo alcohol, los barbitúricos que los vimos, los hipnóticos, los ansiolíticos, los neurolépticos, que hablamos de ellos en la parte del sistema nervioso, porque si yo mezclo un antialérgico que produce somnolencia y sedación con alguno de estas sustancias, alguno de estos fármacos que también lo produce, voy a potenciar los efectos sedantes y voy a tener un paciente que puede perder la conciencia, que tiene un sueño exagerado, que no le permite razonar, y esto va a afectar su desempeño normal en la vida cotidiana. En base al comportamiento que tienen los antialérgicos o antihistamínicos, ellos se van a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos los de primera generación o clásicos, como por ejemplo la clorfeniramina y la difenhidramina, y tenemos los antihistamínicos de segunda generación, como la loratadina, la desloratadina y la cetiricina. ¿Cuál es la diferencia entre los de la primera y los de la segunda generación? Los de primera generación son compuestos que tienen afinidad por las grasas. Eso hace que ellos puedan fácilmente atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. Y por eso tienen un efecto sedante muy fuerte. La barrera hematoencefálica es una capa que recubre el sistema nervioso central para evitar que sustancias extrañas o nocivas ingresen a este sistema. Sin embargo, hay algunas sustancias, como los antialérgicos de este tipo, que como son afines con las grasas y la barrera hematoencefálica está formada de grasa, ellos la penetran con facilidad, llegan al sistema nervioso central, lo deprimen y tienen el efecto sedante. En cambio, los antihistamínicos de segunda generación, ellos no logran atravesar la barrera hematoencefálica porque no son afines con ella. Por lo tanto, ellos no llegan hasta el sistema nervioso central y no producen tanto sueño. Igual producen sueño, es decir, igual producen efecto sedante, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque si bien ellos no atraviesan la barrera hematoencefálica, ellos van a actuar en un solo tipo de receptor que está en las células, que son los receptores H1. Y esto hace que tengan el efecto antialérgico, pero sin producir sueño. ¿Cuál es la disyuntiva que se presenta cuando usted está en el mostrador de farmacia y un paciente llega a buscar un antialérgico? El precio, fíjense. Los de primera generación, como la clorfeniramina y la difenhidramina, son mucho más económicos que los de segunda generación. Si supongan, la clorfeniramina te cuesta 800 pesos, la loratadina puede costar el doble, 1.600. Y la cetiricina más. La cetiricina puede costar hasta 2.500, 3.000 pesos. Entonces, cuando un paciente llega al mostrador de farmacia buscando un antialérgico cualquiera, sin nombre, si no le dice, mira, tengo una alergia, tengo secreción o tengo el ojo inflamado porque fui a un sitio donde estaban pintando y los químicos de la pintura me cayeron mal y me tuve una reacción alérgica, bueno, ustedes deben plantearle los dos panoramas. Mira,
tengo este de primera generación, es más económico, pero te va a generar mucho sueño. Y tengo el de segunda generación, que es más caro y casi no produce sueño. Allí ya queda a elección del paciente. Ustedes también deben hacer la observación que si el paciente trabaja manejando maquinaria pesada o manejando cualquier tipo de vehículo, medio de transporte, no debe ingerir si va a trabajar el de primera generación, porque el de primera generación va a tener mayor efecto sedante, va a hacer que pierda un poco de coordinación, un poco de equilibrio y sus capacidades de responder ante alguna eventualidad no van a estar al máximo. Entonces, si no tiene ningún tipo de este trabajo que requieren de una alta concentración, el paciente elegirá según su capacidad económica. Mira, me llevo este porque es más económico o dame el otro. Punto. Si queda de parte de ustedes la recomendación, ustedes deben explorar es preguntándole qué trabaja y si va a trabajar. Si trabaja con este tipo de trabajo, tienen que recomendarle un antihistamínico de segunda generación que le va a producir menos sueño. ¿Ok? Ojo con esto para la evaluación. ¿Ok? Esto es pregunta de evaluación. Por ejemplo, que yo les coloque una situación problemática, que le diga, llega un paciente a la farmacia pidiendo su asesoramiento, dado que presenta un cuadro de alergia, señale la opción correcta. Le recomiendo cualquier antialérgico, le recomiendo un antialérgico de primera generación, le recomiendo un antialérgico de segunda generación, le pregunto en qué trabaja y en función de eso elijo si le sirve una de primera o una de segunda generación y allí ustedes deben elegir la opción correcta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Vimos toda la parte de inmunológico. Vamos a pasar a lo que es el aparato respiratorio. Escucho, es el momento de preguntar si hay alguna consulta con lo que hemos hablado hasta ahora. Karen, ¿te escucho? No te produce nada de sueño, fíjate. Sí, todos los medicamentos no se comportan igual en los pacientes. A mí me ocurre lo contrario, también sufro de mucha alergia y yo durante el día no me puedo tomar una loratadina si sé que no puedo dormir, porque me pone en un estado casi que no pienso, no escucho nada, o sea, me pone en un estado de sedación total. Yo solo me tomo una loratadina si sé que ya es de noche y que voy a dormir o si sé que puedo descansar durante el día. Si no, no me la tomo porque es perder el día, no me deja hacer nada. Entonces, sí depende mucho, Karen, de el metabolismo de cada persona. Algunas personas no le produce nada de sueño, otras sí le produce mucho sueño. Lo que sí es cierto es que siempre un antialérgico de primera generación, independientemente del metabolismo de la persona, le va a producir mucho más sueño que uno de segunda generación. ¿Ok? Y si no le produce sueño, pues no tiene sentido, como en tu caso, que compres uno de la generación siguiente, porque si ya el de primera generación no te produce sueño, pues no tiene sentido. Bien, a la orden. Susana, te escucho. Sí, porque los de segunda generación, viste que ahí está lo que es la cetiricina, la desloratadina, tienen métodos de obtención un poco más difícil de síntesis en el laboratorio y eso incrementa el precio. Mientras que los de primera generación, que ya hace muchos años se vienen usando,
ya como que es más fácil la obtención, ya todo está más estandarizado y por eso salen más económicos. Ujú. Igual luego veremos más adelante también que hay diferencia de precio entre lo que son los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca. Eso también lo veremos. Ahí hablaremos de que, por ejemplo, un ibuprofeno, que es simplemente un analgésico, no es necesario que la persona compre el de marca, puede comprar el genérico, que es mucho más económico. Pero si ya estamos hablando de un medicamento que se utiliza para una enfermedad crónica, por ejemplo, una hormona para la tiroides, un medicamento que se utilice para la insuficiencia cardíaca, un medicamento antihipertensivo, ahí sí no podemos cambiar un medicamento de marca por un genérico, porque ya el paciente tiene la dosis establecida en función del medicamento de ese laboratorio. Entonces, en enfermedades crónicas no podemos nosotros jamás recomendar un medicamento de un laboratorio por otro, ni mucho menos un medicamento genérico para sustituir un medicamento con nombre comercial. Pero en lo que es un analgésico, alguna crema para la piel que tenga antibiótico, que tenga antifúngico, sí se puede fácilmente sustituir. Pero bueno, ahí tenemos que lidiar con muchas cosas. Ya ahí es respetar también la opinión del paciente. Hay pacientes que te dicen, no, es que a mí ese no me hace efecto. Yo necesito es el de marca. Ya ahí está un poco también la parte del efecto psicológico o placebo, que es que la persona le tiene fe a ese y siente que ese es el que le hace y nada más se dejan llevar por el precio a veces. Bien. Eso lo vamos a estar hablando más adelante, en las clases que vienen de los siguientes módulos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, vamos entonces a continuar con lo que es el aparato respiratorio. Fíjense, el aparato respiratorio es el conjunto de órganos que nos permite introducir a nuestro cuerpo el oxígeno que necesitan las células para poder funcionar. Pero no solo se encarga de que nosotros podamos suministrar el oxígeno a las células, sino que a través del aparato respiratorio también se elimina el dióxido de carbono, que es producto de desecho de el funcionamiento de las células. Entonces, a través del aparato respiratorio, cuando nosotros inhalamos aire, introducimos aire con oxígeno. Y cuando nosotros exhalamos, es decir, que botamos el aire, entonces en ese aire exhalado va el dióxido de carbono, que es un producto de desecho del metabolismo celular. El aparato respiratorio se inicia en las fosas nasales que están en la nariz. Luego ese aire pasa a la faringe y de la faringe pasa a la tráquea. Perdón, la tráquea es este órgano que se divide y que ingresa a los pulmones. La tráquea tiene lo que es la división que entra al pulmón derecho, que se llama bronquio derecho, y también tiene la división que se llama bronquio izquierdo, que ingresa al pulmón izquierdo. Luego esos bronquios llevan el aire hasta los pulmones. Es importante mencionar que dentro de los pulmones nosotros tenemos las ramificaciones de los bronquios, que son como, como estructuras más delgadas que se llaman bronquíolos y que se generan a partir de los bronquios. Luego, esos bronquíolos se siguen ramificando y originan estas formas al final como racimos de uvas que se llaman alvéolos. Es allí en los alvéolos donde ocurre el intercambio gaseoso. Bien,
Debemos mencionar también que para que el aparato respiratorio funcione de forma adecuada, es decir, que nosotros podamos inhalar y exhalar, se vale de un conjunto de músculos que están aquí en la caja torácica. Y uno de los principales es el diafragma, que es este músculo que está aquí debajo de los pulmones, que ayuda a comprimir los pulmones cuando tenemos que exhalar, o él baja y abre espacio para que los pulmones se llenen cuando nosotros inhalamos aire. ¿Cómo ocurre el proceso de respiración? Fíjense, vamos a seguir el recorrido que está acá, en azul. El aire entra por la nariz, ¿verdad? Ese aire inspirado luego pasa a la faringe. De la faringe pasa a un trocito acá, un pedacito que se llama laringe. De la laringe ingresa aquí a la tráquea, sería el paso 3. De la tráquea sigue su recorrido hacia los bronquios y estando en los bronquios se sitúa a nivel de los pulmones. Luego, a final de los pulmones tenemos los alvéolos y los alvéolos es el órgano donde ocurre el intercambio gaseoso porque alrededor de ellos pasa la sangre. ¿Cómo se regresa el aire? ¿Cómo nosotros exhalamos aire? Ahora tenemos que seguir la flecha roja. Vamos a borrar acá. En la flecha roja, nosotros tenemos que el aire de los alvéolos va a los bronquios, de los bronquios a la tráquea, de la tráquea, a la laringe, de la laringe a la faringe y luego a las fosas nasales donde es expulsado. Ahora, ¿qué ocurre con el aire que llega aquí a los alvéolos? Los alvéolos, alrededor de ellos, tienen vasos sanguíneos a través de los cuales circula la sangre. El aparato respiratorio y el aparato circulatorio trabajan de forma coordinada. ¿Por qué? Porque la sangre viene del corazón y la sangre que sale del corazón al resto del organismo va cargada de oxígeno. ¿Por qué va cargada de oxígeno? Porque cuando pasa por aquí, por los alvéolos, que están llenos de aire, los alvéolos le dan oxígeno a la sangre, como vemos acá, y en su lugar la sangre le da a los alvéolos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es el que el alvéolo regresa en todo este recorrido rojo para que salga a través de las fosas nasales. Entonces, cuando la sangre pasa por los alvéolos, se nutre de oxígeno y se descarga de dióxido de carbono. Ese es el intercambio gaseoso que ocurre a nivel de los alvéolos. De esa manera, esa sangre que va cargada en oxígeno regresa al lado izquierdo del corazón. Del lado izquierdo sale a través de la arteria aorta a recorrer todo nuestro organismo. En ese recorrido que hace la sangre, ella va repartiendo oxígeno a todas las células y va recogiendo la basura. ¿Quién es la basura? El dióxido de carbono que generan las células. Esa sangre recorre todo el organismo, llega al lado derecho del corazón y del lado derecho del corazón es enviada a los pulmones. Y a nivel de los pulmones, entonces ocurre esto que les expliqué, que es el intercambio gaseoso. Entonces ahí vemos cómo el aparato respiratorio y el aparato circulatorio trabajan de forma coordinada. Teniendo ya un panorama bastante claro de cómo funciona el sistema respiratorio, vamos a estudiar cuáles son las principales patologías asociadas al sistema respiratorio. Tenemos en primer lugar el asma, que es una de las más frecuentes, es una enfermedad crónica que no se cura, pero que se puede mantener controlada.
Algunos pacientes cuando llegan a la adolescencia desaparece por un buen tiempo el asma. Se hacen más resistentes, menos susceptibles a las sustancias que le producían el asma, pero en cualquier etapa de la edad adulta puede en cualquier momento volver a aparecer. Por ejemplo, si estuvo cerca de un incendio, si inhaló un olor muy fuerte de pintura, etcétera, en algún momento esa asma puede volver. El asma se caracteriza por una inflamación crónica de las vías respiratorias aéreas. Aquí tenemos, fíjense, un bronquio sin asma, todo el espacio que tiene para que pase aire, fíjense. Y aquí tenemos cómo se ve un bronquio con asma. Totalmente inflamado y totalmente disminuida su capacidad para transportar aire. En el asma, entonces tenemos que los bronquios se forman, se tornan sensibles, muy sensibles a cualquier estímulo y también inflamados. Otra de las enfermedades que afectan al sistema respiratorio es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que se conoce con el nombre de EPOC, ¿sí? Esta enfermedad consiste en una inflamación crónica de las vías respiratorias que se caracteriza porque la persona tiene constantemente una bronquitis crónica, es decir, siempre van a estar inflamados los bronquios. Y además se presenta efisema pulmonar. ¿Qué es el efisema pulmonar? Es la destrucción de los alvéolos. Aquí vemos cómo se observa un alvéolo sano. Fíjense, parece un racimo de uvas con las divisiones bien establecidas. Y aquí tenemos un alvéolo con efisema pulmonar, totalmente destruido, endurecido y con la capacidad de intercambio gaseoso muy disminuida. Otra enfermedad muy común del sistema respiratorio es la neumonía. En la neumonía tenemos inflamación de los pulmones y esta inflamación puede ser generada por diversas causas, por ejemplo, por un virus, por una bacteria, por un hongo, por una sustancia química inhalada, etc. La neumonía se manifiesta a través de fiebre muy alta, escalofrío, dolor intenso a nivel del costado del tórax, es decir, si el pulmón derecho es el más afectado, voy a tener mucho dolor y ardor en esa zona, en ese costado donde está el pulmón. Además, en la neumonía también tenemos la presencia de tos y abundante flema, que es lo que se llama la expectoración. Otra patología muy frecuente es la bronquitis, donde hay una inflamación ya de los conductos bronquiales. Estos conductos bronquiales son los que llevan el oxígeno a los pulmones. Esta bronquitis genera una tos frecuente y la abundancia de mucho moco. En la bronquitis también nosotros vamos a tener dificultad para respirar, una sensación de presión en el pecho y el jadeo característico de la dificultad para que ingrese aire al árbol respiratorio. Otras enfermedades también muy comunes son la rinosinusitis, que es cuando hay inflamación de toda esta mucosa que recubre tanto la cavidad nasal como los senos paranasales. Esa mucosa que está ahí en unos hundimientos que tienen los huesos de la cara es lo que se llama rinosinusitis. Puede ser alérgica y puede ser también bacteriana, es decir, generado por alguna bacteria. Tenemos también la laringitis, donde hay una inflamación aguda o crónica, dependiendo de la duración de las cuerdas vocales y de todos los tejidos que están allí en la laringe. Nosotros hablamos de una inflamación aguda, es decir, de corta duración,
si tiene un curso menor a 3 semanas. Ya hablamos de una laringitis crónica, es decir, de larga duración, cuando excede las 3 semanas. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados a nivel de las patologías del sistema respiratorio? Ellos se dividen en 5 grupos: los broncodilatadores, los profilácticos y antiinflamatorios, los antitusígenos, los mucolíticos y los descongestionantes nasales. Vamos a hablar en primer lugar de los broncodilatadores, ¿sí? Los broncodilatadores, están conformados por un grupo de fármacos que se utilizan justamente para dilatar los bronquios. Vieron que en el asma, en la bronquitis, hay una inflamación de los bronquios que hacen que se contraigan. Aquí, en el mismo nombre, ustedes lo pueden ver. Broncodilatadores dilatan los bronquios, hacen que se abran los bronquios. Por eso, este tipo de fármacos se utiliza para el tratamiento agudo del asma o para alguna otra patología del sistema respiratorio donde haya broncoespasmo. Broncoespasmo es contracción de los bronquios, inflamación. Los broncodilatadores suelen administrarse mucho a través del sistema respiratorio, es decir, por la vía inhalatoria. ¿Por qué? Porque es una vía que me ofrece una respuesta muy rápida y eficaz. Además de eso, la vía inhalatoria se utiliza mucho para administrar los broncodilatadores porque es una vía que permite que el medicamento actúe directamente sobre el bronquio, actúa rápido. Esta vía, como hablamos en la clase antepasada, permite que el fármaco se pueda administrar a dosis muy bajas y que aún así tenga efecto. ¿Por qué? Porque él va directamente al bronquio. Y también los efectos secundarios de los broncodilatadores son menos frecuentes cuando se utiliza la vía inhalatoria en comparación con la vía oral. Hay varios tipos de broncodilatadores. Tenemos los agonistas beta-2 adrenérgicos, los anticolinérgicos, las xantinas y los antagonistas de los receptores de leucotrieno. Vamos a hablar las características generales de cada uno de ellos. Fíjense, los agonistas beta-2 adrenérgicos, dentro de ellos tenemos fármacos muy conocidos como el salbutamol, la terbutalina. Estos dos son de corta duración. Pero también tenemos los agonistas beta-2 adrenérgicos de larga duración como el salmeterol y el formoterol. Para este tipo de broncodilatadores, la vía de administración más utilizada es la inhalada, aunque también vienen algunas presentaciones para vía oral o parenteral. Dentro de las vías de administración inhaladas, el más común es el cartucho presurizado, que es este que tenemos acá, ¿sí? Es el que debe agitarse, colocarse, ¿verdad?, en la boca, aspirar y hacer un clic. Luego también vamos a hablar de las formas de cómo se deben administrar los cartuchos presurizados. Y fíjense que los que actúan más rápido, pero son de corta duración, como el salbutamol y la terbutalina, son los fármacos de primera línea cuando tenemos un paciente con una crisis asmática. Lo primero que se le coloca para tratar de sacarlo de esa crisis asmática es o salbutamol o terbutalina, que actúan muy rápido, me va a permitir sacarlo de la crisis asmática y luego no importa que sea de corta duración, porque si ya lo saqué de la crisis asmática, puedo entonces tratarlo con otro tipo de medicamento. Bien, fíjense, en el caso de los agonistas beta-2 adrenérgicos, generalmente estos broncodilatadores, cuando yo tengo un adulto con un asma persistente pero leve, yo combino uno de estos broncodilatadores de larga duración, como el salmeterol y el formoterol, con glucocorticoides.
¿Por qué con glucocorticoides inhalados? Porque los glucocorticoides son antiinflamatorios. Entonces, el broncodilatador va a hacer que el bronquio abra, mientras que el glucocorticoide va a contribuir a que disminuya la inflamación del bronquio. La suma de esos dos efectos va a hacer que el paciente con asma se sienta mejor y que pueda ingresar mayor cantidad de aire a su organismo. Bien, fíjense que acá menciona que el beneficio de combinar beta-adrenérgicos y glucocorticoides es mucho mayor que si yo aumento la dosis de glucocorticoides. ¿Qué quiere decir esto? Que es más beneficioso para el paciente que yo deje una dosis baja de glucocorticoide y lo combine con un bloqueador, con un broncodilatador de este tipo, que si yo dejo solo el glucocorticoide y le aumento la dosis. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los bloqueadores beta-2 adrenérgicos o agonistas beta-2 adrenérgicos? Primero que al inhalarlo la persona puede experimentar temblores, nerviosismos, palpitaciones, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, pero sin embargo estos efectos desaparecen rápidamente y no se presentan en todos los pacientes, depende del tipo de organismo. Hay pacientes que no experimentan nada de esto y hay otros que los experimentan todos. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener cuando se está suministrando un broncodilatador de este tipo? Que el paciente debe disminuir el consumo de productos que contengan cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína también es un broncodilatador. Entonces se suma el efecto de la cafeína con los agonistas de este tipo y el paciente puede sentirse mal por el efecto potenciado de la cafeína con el broncodilatador. Igualmente, los pacientes que tengan antecedentes de arritmias cardíacas o que hayan experimentado infarto del miocardio no deberían tomar este tipo de broncodilatadores, porque como vimos, uno de los efectos secundarios posibles es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y a mí no me conviene aumentar la frecuencia cardíaca en un paciente que ya ha experimentado un infarto al miocardio. Dentro de los broncodilatadores vimos también que tenemos los anticolinérgicos, ¿sí? De todos ellos, el más representativo y el más utilizado es el bromuro de iparatropino. Tiene una vida media de aproximadamente 6 horas, sin embargo está contraindicado en pacientes que tienen crecimiento prostático o glaucoma. ¿Por qué? Porque este fármaco favorece la acumulación de líquidos tanto en la próstata como en el ojo. Por eso no debe utilizarse en ninguna de estas dos condiciones. Entre los efectos adversos que el paciente puede estar dentro de, al consumir este medicamento es sequedad de la boca, irritación de la garganta, mal sabor en la boca y también raramente, pero algunos pacientes lo han presentado, puede producir retención urinaria y estreñimiento. Siguiendo con los broncodilatadores, tenemos ahora el grupo de las xantinas, ¿sí? Allí de estos fármacos, el más representativo es la teofilina, ¿sí? La teofilina está contraindicado en pacientes que presentan hipertensión arterial, que tienen alguna cardiopatía o que tienen insuficiencia hepática. Es decir, que pacientes que tengan algunas de estas condiciones no deben ingerir teofilina, ¿sí? Entre los efectos adversos tenemos que ella tiene un estrecho margen de seguridad de dosis. Más adelante vamos a hablar de esto, pero les adelanto que un estrecho margen de seguridad quiere decir que ella
tiene efecto terapéutico en un rango muy pequeñito de dosis. Quiere decir que si yo me excedo un poquito en la dosis, puedo caer en una intoxicación. Eso significa un estrecho margen. Cuando yo digo que un medicamento tiene un amplio margen, quiere decir que él tiene el efecto terapéutico a varias dosis y que es poco probable que si yo me excedo un poquito en la dosis, caiga en una intoxicación. Además, esta tiofilina tiene la capacidad de interaccionar con numerosos fármacos y cuando interacciona, pues se van a potenciar sus efectos adversos. Siguiendo con los fármacos que se utilizan a nivel del sistema respiratorio, tenemos los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Ellos no se utilizan para curar ni para disminuir síntomas. Ellos se utilizan es para prevenir futuras crisis asmáticas. Si el paciente ya tiene asma, no tiene sentido que yo utilice uno de estos medicamentos, porque ellos se utilizan es para prevenir. Dentro de ellos vamos a tener lo que es el monteculaz, el sarficulaz, son los más representativos. Ellos todos se administran por vía oral y entre los efectos adversos tenemos sequedad de la boca, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales y tos. Ellos actúan estabilizando la membrana plasmática de las células de los bronquios, es decir, haciendo que esas células sean menos susceptibles a la inflamación. Por eso se utilizan como preventivos. Pero una vez que está instalado, el ataque de asma no sirve de nada. Tenemos el siguiente grupo de fármacos que son los profilácticos y antiinflamatorios. ¿Ok? Allí tenemos los que actúan estabilizando. ¿Qué son los mastocitos? Son células que participan en la inflamación. Dentro de este grupo está el cromoglicato sódico y el nedocromil. Fíjense, no me había dado cuenta a la hora. Como acabamos de terminar los broncodilatadores, no quiero, porque siempre lo que uno da de último lo da apurado, no quiero dejar cortado esta parte del segundo grupo de fármacos. Entonces, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. La clase que viene, arrancamos de esta diapositiva, que son los profilácticos y los antiinflamatorios. Terminamos la parte de respiratorio y luego pasamos a sistema digestivo y enfermedad de los sentidos, que sería lo último que nos falta ver de este primer módulo. Cuéntenme, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Los escucho.